Nunca pensé que el amor pudiera ser una frontera más difícil de cruzar que cualquier muro, más alta que cualquier alambrada, más fría que el miedo a ser deportada. Cuando dejé mi país, lo hice con una sola idea clavada en la cabeza: trabajar, ahorrar dinero y regresar. No había espacio para sueños románticos, ni para promesas, ni para historias de película. Solo había una maleta vieja, un número de teléfono escrito en un papel arrugado y la certeza de que si me esforzaba lo suficiente, todo el sacrificio valdría la pena. Estados Unidos era un nombre que sonaba a oportunidad, pero también a distancia, a soledad, a noches largas en cuartos prestados. Yo no fui a amar. Fui a sobrevivir. Y aún así, sin darme cuenta, el amor me estaba esperando, silencioso, escondido en el lugar menos probable, la casa donde trabajaría como empleada doméstica. El primer día que crucé la puerta de aquella casa sentí que entraba a otro mundo. Todo era demasiado grande, demasiado limpio, demasiado perfecto. Las paredes blancas, el suelo brillante, los muebles que parecían no haber sido usados jamás. Yo, con mis zapatos gastados y mi acento marcado, me sentía fuera de lugar, como si alguien hubiera cometido un error al dejarme entrar. Mi jefe me saludó con cortesía, con una distancia amable, sin imaginar que ese simple gesto marcaría el inicio de una historia que me cambiaría para siempre. En ese momento él era solo eso, mi jefe. Un hombre ocupado, serio, siempre apurado, que salía temprano y regresaba tarde. Yo limpiaba, cocinaba, ordenaba. Él casi no me veía. Y yo agradecía esa invisibilidad, porque así era más fácil no pensar, no sentir, no extrañar mi casa, mi gente, mi vida anterior. Las primeras semanas fueron una repetición silenciosa de tareas y pensamientos. Me levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno, escuchaba el sonido de la cafetera mientras el sol apenas se insinuaba por la ventana. Había días en que me preguntaba si alguien notaba mi existencia o si yo era solo parte del mobiliario, otro objeto más dentro de esa casa perfecta. Pero algo empezó a cambiar, despacio, casi sin que yo lo notara. Una conversación breve en la cocina, una sonrisa inesperada, un gracias dicho con una voz que ya no sonaba tan distante. Pequeños detalles que parecían insignificantes, pero que empezaron a ocupar espacio en mi cabeza. Yo luchaba contra eso. Me repetía que no había venido a enamorarme, que el amor era un lujo que no podía permitirme, que mi situación no dejaba margen para errores. Pero el corazón no entiende de planes ni de papeles. El corazón no pide permiso. Con el tiempo, la casa dejó de parecer un lugar ajeno y empezó a sentirse como un escenario donde algo se estaba construyendo sin que yo lo deseara. Él comenzó a quedarse más tiempo, a preguntarme por mi país, por mi familia, por mi historia. Yo respondía con cuidado, midiendo cada palabra, escondiendo lo que dolía. No quería que supiera lo sola que estaba, lo mucho que me costaba cada día, lo frágil que era mi situación. Pero mientras más hablábamos, más difícil se hacía mantener la distancia. Y sin darme cuenta, empecé a esperar esos momentos. Empecé a escuchar sus pasos en la casa con una atención que me asustaba. Empecé a sentir algo que me juré que no sentiría jamás. Había noches en las que me acostaba mirando el techo preguntándome en qué momento todo se había torcido. Porque yo sabía, muy dentro de mí, que ese camino no tenía un final feliz. No para alguien como yo. No para alguien que vivía con miedo de una llamada, de una puerta tocada de madrugada, de una pregunta equivocada. Pero aún así, cada día que pasaba, el amor crecía, lento, inevitable, como una raíz que rompe el concreto sin pedir permiso. Yo había ido a Estados Unidos para trabajar, no para amar. Y sin embargo, el amor ya estaba ahí, esperando cobrar su precio. No fue un momento exacto, ni una escena clara, ni un gesto que pudiera señalar con el dedo y decir, ahí empezó todo. Fue más bien una acumulación de silencios compartidos, de miradas que duraban un segundo más de lo necesario, de preguntas que no se hacían pero flotaban en el aire. Yo seguía repitiéndome que aquello no era real, que era solo la soledad hablando, que el cansancio confundía los sentimientos, que el corazón se aferraba a cualquier cosa cuando se sentía lejos de casa. Pero cada vez que él entraba a la cocina y me saludaba por mi nombre, algo dentro de mí se desarmaba lentamente. Ya no era solo mi jefe. Era la voz que rompía mis días largos, la presencia que alteraba mi calma frágil, la persona que, sin saberlo, había empezado a ocupar un lugar que yo no pensaba entregar. Una tarde, mientras limpiaba la sala, él se sentó frente a mí y me habló de su vida.
No de su trabajo, no de negocios ni de dinero, sino de su soledad. Me contó que su casa era grande, sí, pero que a veces parecía vacía. Que el silencio pesaba. Que había días en que regresaba solo para no escuchar nada más que sus propios pasos. Yo lo escuchaba en silencio con el corazón latiendo demasiado rápido, sintiendo que cada palabra suya abría una puerta peligrosa. Porque, de repente, ya no era solo yo la que estaba sola. Y esa coincidencia nos unía de una manera que me daba miedo reconocer. Desde ese día, las conversaciones se volvieron más largas. Ya no hablábamos solo de lo necesario. Hablábamos de todo. De música, de comida, de sueños que habían quedado atrás, de decisiones que dolían incluso después de años. Yo me descubrí riendo con una facilidad que había olvidado. Y esa risa me asustaba, porque me hacía sentir viva en un lugar donde yo solo había venido a trabajar. Empecé a arreglarme un poco más sin darme cuenta, a cuidar detalles que antes me daban igual. Y cuando noté que él también lo hacía, que su mirada se detenía en mí con una atención distinta, supe que estaba cruzando una línea invisible, una frontera que no sabía cómo desandar. La noche en que todo cambió fue una noche simple, sin nada extraordinario. La casa estaba en silencio, la lluvia caía lenta contra las ventanas, y yo estaba terminando de limpiar cuando él se acercó. No dijo nada al principio. Solo me miró como si estuviera decidiendo algo. Yo sentí que el aire se volvía más pesado, que el tiempo se estiraba. Cuando habló su voz era baja, casi insegura. Dijo mi nombre como si fuera una pregunta. Y en ese instante supe que ya no había marcha atrás. No hubo beso, no hubo caricias, no hubo palabras grandes. Solo esa tensión que lo decía todo. Ese reconocimiento mutuo de que algo prohibido había nacido sin permiso. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en lo que estaba haciendo, en lo que estaba arriesgando, en todo lo que podía perder. Porque yo no tenía margen para errores. Mi vida era frágil, sostenida por papeles que no eran míos, por silencios, por la necesidad de no llamar la atención. Amar era un riesgo que no podía pagar. Pero aún así, cuando amaneció y lo vi otra vez, supe que ya era tarde para huir. El amor ya había echado raíces, y aunque yo todavía no lo sabía, cada raíz estaba atando mi destino a un precio que pronto tendría que pagar. Los días siguientes comenzaron a tener una luz distinta, como si todo se viera más nítido y al mismo tiempo más peligroso. Ya no era posible fingir que nada había cambiado. Cada vez que coincidíamos en la cocina, el silencio estaba cargado de algo que no se decía, pero se sentía. Yo me movía con cuidado tratando de mantener la distancia, recordándome a cada paso que esa historia no podía existir. Pero el corazón no escucha razones, y el cuerpo traiciona incluso a la mente más firme. Él empezó a buscar excusas para quedarse, para preguntarme cosas pequeñas, para prolongar momentos que antes duraban segundos. Y yo, aunque sabía que estaba mal, aunque cada gesto me llenaba de culpa, no podía evitar responderle. Una mañana, mientras preparaba el café, me habló de un viaje que había hecho años atrás, de cómo había conocido otros países y había vuelto siempre a la misma sensación, la de no pertenecer a ningún lugar. Yo lo miré sin pensar, y por primera vez sentí que nos reflejábamos el uno en el otro. Dos personas perdidas en el mismo espacio, tratando de convencerse de que la rutina bastaba para llenar el vacío. Ese día, cuando nuestras manos se rozaron al mismo tiempo sobre la taza, sentí un estremecimiento que me recorrió entera. Él se quedó quieto como si también lo hubiera sentido, y durante un segundo el mundo desapareció. Solo estábamos nosotros, suspendidos en una decisión que ninguno se atrevía a tomar. Fue esa cercanía constante la que terminó rompiendo la última barrera. No hubo grandes declaraciones, ni promesas, ni planes. Solo un gesto sencillo, un abrazo que empezó como consuelo y terminó como confesión. Yo sentí su respiración cerca, sentí el peso de su soledad mezclarse con la mía, y comprendí que ya estaba perdida. Ese abrazo duró más de lo debido, y cuando nos separamos, nada volvió a ser igual. Desde ese momento, la casa dejó de ser solo un lugar de trabajo. Se convirtió en un espacio donde cada rincón guardaba una tensión nueva, un secreto que podía destruirlo todo. Comenzamos a vernos en silencio, a escondidas de la lógica, de las normas, de la prudencia. No éramos amantes en el sentido que el mundo entiende, pero tampoco éramos dos extraños. Vivíamos en ese espacio ambiguo donde el deseo y el miedo caminan juntos.
Yo le pedía que no me hablara de futuro, que no hiciera promesas, que no me mirara como si pudiera quedarse conmigo para siempre. Porque yo sabía que eso no era real. Yo no tenía papeles, no tenía seguridad, no tenía nada. Solo tenía ese presente frágil que podía romperse con una sola pregunta mal hecha. Y aún así, cada vez que estaba con él, me permitía olvidar todo eso, aunque fuera por unos minutos. Pero el precio de ese olvido era alto. Empecé a vivir con miedo constante. Miedo de que alguien notara algo, de que una palabra de más lo arruinara todo, de que mi corazón me traicionara en el momento equivocado. Y ese miedo empezó a cambiarme. Me volví más silenciosa, más cuidadosa, más tensa. Él lo notó, pero no entendía la profundidad de mi temor. Para él, el amor era un riesgo emocional. Para mí, era un riesgo de vida. Y mientras nuestra historia crecía en intensidad, también crecía la sombra que la seguía. Una sombra que se estaba preparando para cobrar su precio. El miedo se convirtió en una presencia constante, casi tangible, como si caminara conmigo por los pasillos de la casa, como si se sentara a mi lado mientras limpiaba, como si respirara conmigo cuando me quedaba sola en la habitación. Ya no podía disfrutar de los momentos con él sin sentir que algo se estaba rompiendo por dentro. Cada risa llevaba escondida una culpa, cada mirada una advertencia silenciosa. Yo sabía que estaba viviendo algo que no me pertenecía, algo que no estaba hecho para durar. Y aún así, no podía detenerme. Porque cuando uno vive tanto tiempo en modo supervivencia, cualquier gota de amor parece un océano. Él empezó a notar mis silencios. Me preguntaba si estaba bien, si pasaba algo, si necesitaba descansar. Yo respondía con mentiras suaves, con sonrisas que no llegaban a los ojos, con frases cortas que cerraban conversaciones. No podía decirle la verdad. No podía decirle que cada día me despertaba con el miedo de que ese fuera el último en esa casa, en ese país, en esa vida que había construido con tanto esfuerzo. No podía decirle que lo que para él era una historia complicada, para mí era una cuerda floja sobre el abismo. Y ese secreto empezó a separarnos, aunque estuviéramos cada vez más cerca. Hubo una noche en la que él me invitó a sentarme a cenar con él. Algo simple, dijo. Solo comida, solo compañía. Yo dudé. Sabía que aceptar era cruzar otra línea, hacer visible lo invisible. Pero también sabía que negarme era empezar a perderlo. Así que me senté. La mesa era grande, demasiado grande para dos personas, y aún así, el espacio entre nosotros parecía pequeño. Hablamos de cosas triviales, pero cada palabra tenía un peso distinto. Cuando me miró y me dijo que yo había cambiado su rutina, sentí que el corazón se me apretaba. Porque yo sabía que su vida podía seguir. La mía no. Después de esa noche él empezó a hablar de futuro. No de planes concretos, pero de ideas, de posibilidades, de algún día. Y cada vez que lo hacía, yo sentía una mezcla de ilusión y terror. Porque yo no tenía derecho a imaginar un mañana. Mi mañana dependía de papeles, de decisiones ajenas, de leyes que no perdonan errores. Y escucharle hablar de un futuro conmigo era como escuchar un sueño hermoso que sabía que nunca podría cumplirse. Empecé a evitar esos temas, a cambiar de conversación, a mirar al suelo. Él se frustraba, yo me cerraba, y así, sin querer, empezamos a construir un muro entre nosotros. El punto de quiebre llegó un día cualquiera, en una conversación que no tenía nada de especial. Me preguntó por mis documentos. Lo hizo sin maldad, sin intención de herir, solo con curiosidad. Pero esa pregunta me atravesó como un cuchillo. Sentí que el mundo se detenía, que el aire me faltaba. Respondí con evasivas, con frases incompletas, y vi cómo su mirada cambiaba. No dijo nada, pero entendió que había algo que yo no le estaba diciendo. Esa noche no hablamos más. Y yo supe con una claridad dolorosa, que el amor había dejado de ser refugio y se había convertido en amenaza. El silencio que se instaló después de aquella pregunta fue distinto a todos los anteriores. Ya no era un silencio cómodo ni lleno de promesas ocultas, sino uno pesado, lleno de cosas que no podían deshacerse. Yo sentía su mirada incluso cuando no estaba presente, como si cada rincón de la casa guardara el eco de esa conversación inconclusa. Sabía que el tiempo se me estaba acabando, que la historia que habíamos construido sin palabras estaba llegando a un punto donde ya no era posible fingir. Porque el amor, cuando se enfrenta a la verdad, siempre exige una decisión.
Y yo no estaba preparada para tomarla. Pasaron días sin que habláramos realmente. Las palabras se volvieron funcionales, necesarias, frías. Él salía temprano, regresaba tarde y cuando coincidíamos, apenas nos mirábamos. Yo hacía mi trabajo como una sombra, tratando de no pensar, de no sentir, de no recordar. Pero cada gesto suyo, cada puerta que se cerraba, me dolía como si me arrancaran algo del pecho. Me di cuenta de que, sin quererlo, había puesto mi corazón en un lugar donde no tenía derecho a estar. Y ahora debía recoger los pedazos sin hacer ruido, sin dejar rastro, como siempre había hecho con mi vida. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto que casi nunca usaba, encontré una caja con fotografías. No estaba buscando nada, pero ahí estaban, abiertas, expuestas, como una invitación al pasado de alguien que ya no era solo mi jefe. Había fotos de una mujer, de viajes, de momentos felices que no incluían mi existencia. Me quedé mirándolas demasiado tiempo, y algo dentro de mí se quebró. Entendí que yo era solo un capítulo breve en una historia mucho más grande. Un paréntesis, una pausa, una ilusión nacida de la soledad compartida. Y aunque eso no hacía menos real lo que sentíamos, sí lo hacía más imposible. Esa noche decidí que tenía que terminar con todo, aunque no supiera cómo. No podía seguir viviendo entre el miedo y la esperanza, entre el deseo y la culpa. Yo había venido a Estados Unidos para trabajar, para enviar dinero, para regresar algún día con algo que justificara mi ausencia. Y ahora estaba ahí, atrapada en una historia que podía destruirme. Pensé en mi familia, en mi país, en la persona que era antes de cruzar la frontera. Me pregunté si todavía existía, si todavía podía volver a ser esa mujer. Y por primera vez desde que llegué sentí ganas de huir, no del país, sino del amor. Pero el destino no suele esperar a que estemos listos. Al día siguiente él me pidió que habláramos. Su voz era tranquila, pero había algo definitivo en ella. Yo lo miré y supe que ese momento había llegado, que ya no había vuelta atrás. Caminamos hacia la sala, nos sentamos frente a frente, y el aire se llenó de una tensión imposible de ignorar. Yo respiré hondo, sabiendo que lo que dijera a continuación podía cambiarlo todo. Y mientras abría la boca para hablar, entendí que esa conversación no solo iba a definir nuestra historia, sino también el precio que el amor estaba a punto de cobrarme. Hay decisiones que no se toman con la voz, sino con el temblor del cuerpo. Momentos en los que el silencio pesa más que cualquier palabra, y en los que el corazón entiende antes que la mente que algo está a punto de romperse para siempre. Aquella tarde, sentada frente a él, supe que no importaba lo que dijera, porque el amor ya había llegado a su límite. Yo había ido a trabajar, no a amar, y ahora estaba a punto de pagar el precio completo por haber olvidado esa promesa. Si alguna vez has sentido que una sola conversación podía cambiar toda tu vida, quédate, porque lo que ocurrió después transformó mi historia de una forma que nunca imaginé. Antes de continuar, te invito a quedarte hasta el final de esta historia, porque lo que empieza como una conversación sencilla se convierte en una decisión que marca el destino de dos personas para siempre. No te imaginas hasta dónde puede llevar una sola verdad dicha en el momento equivocado. Cuando él habló, lo hizo despacio, como si también tuviera miedo. Me dijo que sentía que yo me estaba alejando, que algo había cambiado, que ya no era la misma. No me acusaba, no me presionaba, solo buscaba entender. Y eso fue lo que más me dolió. Porque cuando alguien te mira con amor y te pide honestidad, mentir se vuelve imposible. Sentí las manos frías, la garganta cerrada, y durante unos segundos pensé en huir, en inventar una excusa, en postergar una vez más lo inevitable. Pero ya no podía. Había cruzado demasiadas fronteras internas como para seguir fingiendo. Le dije la verdad. No toda, pero la suficiente para que entendiera que mi vida estaba sostenida por hilos invisibles. Le hablé del miedo, de la inestabilidad, de las noches en vela pensando en el mañana. No mencioné palabras que asustan, no dije ilegal, no dije deportación, pero él comprendió. Lo vi en sus ojos. Esa comprensión fue como un golpe suave, pero profundo. Porque en ese instante dejó de mirarme solo como a la mujer que amaba, y empezó a verme como un problema que no sabía cómo resolver. El silencio volvió, pero esta vez no era vacío. Estaba lleno de pensamientos, de cálculos, de límites. Él se levantó, caminó unos pasos, volvió a sentarse. Me dijo que quería ayudarme, que podíamos buscar soluciones, que no estaba sola. Sus palabras eran sinceras, pero también ingenuas.
Yo sabía que no era tan fácil. Sabía que su mundo y el mío funcionaban con reglas distintas, y que el amor no era suficiente para borrarlas. Pero escucharlo decir que no me dejaría sola despertó algo peligroso dentro de mí, esperanza. Y la esperanza, en mi situación, era el mayor de los riesgos. Esa noche no hubo abrazos, ni besos, ni promesas. Solo una calma extraña, como la que precede a una tormenta. Yo me fui a mi cuarto con la sensación de haber cruzado una línea definitiva. Porque una vez que la verdad sale a la luz, ya no hay refugio posible. Todo se vuelve más real, más urgente, más frágil. Y mientras me acostaba, pensé en cuántas personas pierden la vida que construyeron no por errores, sino por amar en el momento equivocado. Si crees que lo más difícil ya había pasado, espera. Lo que ocurrió después fue mucho más doloroso de lo que imaginaba, y nada volvió a ser igual desde esa noche. A la mañana siguiente la casa parecía otra. No por los muebles ni por las paredes, sino por la tensión que se respiraba en cada espacio. Él estaba más callado, más serio, más distante. Yo caminaba como si el suelo pudiera quebrarse bajo mis pies. Sabíamos que algo debía cambiar, pero ninguno se atrevía a dar el siguiente paso. Era como vivir en una pausa interminable, donde cada segundo acumulaba una presión imposible de sostener. Ese mismo día, al regresar del trabajo, me pidió que me sentara con él otra vez. Su voz era firme, distinta. Me dijo que había hablado con un abogado, que había investigado opciones, que quería saber exactamente cuál era mi situación. Y aunque su intención era ayudar, sentí que el miedo regresaba con más fuerza. Porque cuando la vida de alguien entra en el terreno legal, deja de pertenecerle. Y yo no estaba preparada para perder el poco control que me quedaba. La palabra abogado resonó en mi cabeza durante horas. No importaba cuántas veces me repitiera que su intención era buena, que quería ayudar, que estaba de mi lado. En mi mundo esa palabra significaba peligro. Significaba exposición. Significaba que alguien más iba a mirar mi vida con lupa, a hacer preguntas, a decidir si yo merecía quedarme o desaparecer. Intenté explicarle eso, pero él no entendía del todo. Para él, las leyes eran un problema a resolver. Para mí, eran un abismo que podía tragarlo todo. Aún así, acepté. No porque quisiera, sino porque ya no tenía fuerzas para seguir huyendo. Había llegado demasiado lejos, había amado demasiado, y ahora estaba atrapada en una historia que no podía controlar. Al día siguiente fuimos juntos a la oficina del abogado. Yo caminaba con el corazón acelerado, mirando a todos lados, como si alguien pudiera reconocerme, como si el miedo tuviera rostro. Él me hablaba, trataba de tranquilizarme, pero su voz me llegaba lejana. Mi mente estaba en otro lugar, en todas las veces que había imaginado ese momento como el final de todo. El abogado nos escuchó con atención, hizo preguntas, tomó notas. Yo respondía lo justo, cuidando cada palabra, midiendo cada silencio. Cuando terminó, levantó la mirada y dijo algo que todavía resuena en mi memoria: esto no es imposible, pero tampoco es sencillo. Esa frase se convirtió en el resumen perfecto de mi vida en ese país. Había caminos, sí, pero todos estaban llenos de obstáculos, de tiempos largos, de incertidumbres. Y sobre todo, de riesgos que no eran solo míos, sino también de él. Al salir, él parecía aliviado. Yo no. Porque ahora sabía que si seguíamos adelante, nada sería simple, nada sería privado, nada sería solo nuestro. El amor ya no era un refugio, era un proyecto, un problema, una batalla contra un sistema que no estaba hecho para nosotros. Y esa realidad empezó a desgastarnos desde dentro. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y tensión. Él hablaba de opciones, de planes, de tiempos. Yo escuchaba, asentía, pero por dentro me sentía cada vez más cansada. No quería que luchara por mí. No quería arrastrarlo a una vida de papeles, de miedos, de esperas. Y esa culpa comenzó a crecer, lenta, silenciosa, hasta ocupar todo el espacio que antes tenía el amor. Una noche, mientras cenábamos, le pregunté si estaba seguro. Si sabía lo que estaba haciendo. Me miró sin dudar y me dijo que sí. Que valía la pena. Esa respuesta, que debería haberme tranquilizado, me rompió el alma. Porque yo sabía que él estaba arriesgando una vida estable por una persona que vivía en la incertidumbre. Y el amor, cuando empieza a sentirse como una deuda, deja de ser un regalo.
Quédate porque fue en ese momento cuando comprendí que no todas las historias de amor se rompen por falta de sentimientos, sino por exceso de realidad. El cambio fue sutil al principio. Él empezó a recibir llamadas, correos, mensajes. Hablaba en voz baja, se encerraba en su oficina, salía más temprano. Yo lo observaba desde lejos con una mezcla de agradecimiento y culpa. Sentía que estaba viendo cómo su mundo se complicaba por mi causa, y eso me hacía querer desaparecer. Empecé a pensar en irme, en buscar otro trabajo, en cortar de raíz lo que estaba creciendo demasiado rápido. Pero cada vez que estaba a punto de decirlo, me faltaba el valor. Una tarde, mientras limpiaba el garaje, escuché una conversación que no estaba destinada a mí. Él hablaba por teléfono con alguien, y su voz era distinta, tensa. No escuché todo, pero sí lo suficiente para entender que había dudas, que alguien le estaba diciendo que tuviera cuidado, que pensara en las consecuencias. Me apoyé contra la pared, sintiendo que el mundo se hacía más pequeño. Porque cuando el amor empieza a ser cuestionado por otros, deja de ser solo una decisión personal. Esa noche, al verlo, supe que algo se había quebrado. Ya no me miraba igual. No con menos amor, sino con más peso. Como si ahora me llevara consigo a todas partes, como si nuestra historia hubiera dejado de ser un refugio para convertirse en una carga. Y yo por primera vez empecé a pensar seriamente que tal vez amar también era saber soltar. La ruptura no llegó con gritos ni con escenas dramáticas. Llegó en forma de cansancio. De miradas que ya no encontraban refugio, de silencios que no buscaban compañía. Yo lo sentía cada vez que él regresaba a casa con los hombros caídos, con la mente en otro lugar, con esa expresión de quien está luchando una guerra invisible. Y aunque una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, otra parte sabía que yo era el origen de esa guerra. Y amar, en ese momento, empezó a doler más que la soledad. Una noche me dijo que necesitábamos hablar. Yo asentí sin sorpresa, porque llevaba días esperando ese momento. Nos sentamos en la misma sala donde todo había empezado, pero ya no éramos los mismos. Me dijo que me quería, que eso no había cambiado, pero que la situación lo estaba superando. Que cada llamada, cada trámite, cada duda lo hacía sentir atrapado. Yo lo escuché en silencio con el corazón apretado, porque sabía que estaba diciendo la verdad. Y la verdad, cuando llega tarde, ya no salva, solo explica. Le dije que lo entendía. Y lo decía en serio. Porque yo también me sentía atrapada, asfixiada, cansada de vivir en un estado permanente de alerta. Le dije que tal vez lo mejor era parar, dar un paso atrás, pensar. Y cuando pronuncié esas palabras, sentí que algo se rompía dentro de mí. Porque no lo decía con convicción, sino con resignación. A veces uno suelta no porque quiere, sino porque ya no puede sostener. Él no respondió de inmediato. Se quedó mirándome como si buscara una salida que no existía. Luego asintió. Ese gesto fue más doloroso que cualquier discusión. Porque confirmaba que en el fondo, ambos sabíamos que el amor no estaba siendo suficiente. Y así, sin drama, sin ruido, sin testigos, comenzamos a despedirnos. No en un solo día, sino en pequeñas renuncias diarias. Los días siguientes fueron extraños. Seguíamos viviendo en la misma casa, pero ya no compartíamos nada. Yo limpiaba, cocinaba, ordenaba, como al principio. Él trabajaba, salía, regresaba tarde. La historia que habíamos construido se iba apagando lentamente, como una luz que se deja encendida por costumbre hasta que alguien finalmente la apaga. Y cada vez que cruzábamos miradas, sentía una mezcla de nostalgia y alivio. Porque el amor, aunque dolía, también empezaba a liberarnos. Pero no te equivoques, lo que vino después no fue calma. Fue la consecuencia directa de todas las decisiones que habíamos evitado. Una mañana al despertar, encontré una carta sobre la mesa de la cocina. No era larga. No era dramática. Solo decía que necesitaba espacio, que se iría unos días, que hablaríamos después. Leí esas líneas varias veces, sintiendo como el vacío se expandía por la casa. Me senté y lloré por primera vez desde que había llegado a ese país. No lloré solo por él, sino por mí, por la mujer que había dejado su vida atrás, por la que había creído que podía amar sin pagar un precio. Pasé esos días como en un sueño. Cumpliendo tareas, respondiendo mensajes, moviéndome sin sentir. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes.
Una tarde recibí una llamada que me heló la sangre. Era el abogado. Me dijo que necesitábamos hablar. Que había surgido un problema. Que algo en mi caso no estaba como parecía. Sentí que el mundo se me venía encima. Porque entendí que la historia no solo no había terminado, sino que estaba a punto de volverse irreversible. Colgué el teléfono con las manos temblando. Me senté en el suelo, apoyé la espalda contra la pared y respiré como pude. Porque en ese instante supe que ya no se trataba de amor, ni de decisiones, ni de futuro. Se trataba de supervivencia. Y la supervivencia muchas veces exige sacrificios que nadie te advierte cuando decides amar. El abogado me pidió que fuera a su oficina lo antes posible. Su voz ya no tenía el tono calmado de las otras veces, ahora era directa, tensa, profesional. No explicó nada por teléfono, y eso me dio más miedo que cualquier mala noticia. Caminé hasta allí como si cada paso me acercara a un juicio invisible, a una decisión que no iba a depender de mí. Mientras avanzaba pensaba en todo lo que había hecho para llegar hasta ese punto, en los años de trabajo silencioso, en las noches sin dormir, en el amor que había nacido donde no debía. Y me preguntaba si todo había sido en vano. Cuando entré él me miró con una seriedad que nunca le había visto. Me pidió que me sentara y me dijo algo que me dejó sin aire. Había inconsistencias en mi historial, cosas que podían interpretarse como fraude, aunque yo no hubiera tenido esa intención. En su lenguaje técnico sonaba como un problema administrativo. En el mío sonaba como el final. Porque yo sabía lo que significaba esa palabra en boca de alguien que podía decidir sobre mi futuro. Significaba que mi caso estaba en riesgo. Que todo el proceso podía caer. Que mi permanencia en el país estaba pendiendo de un hilo. Salí de allí sin recordar cómo llegué a la calle. El ruido, la gente, los autos, todo me parecía irreal. Llamé a él sin pensarlo. No sabía por qué, solo sabía que necesitaba escuchar su voz. Cuando atendió, me escuchó llorar antes de que pudiera decir una sola palabra. Me pidió que fuera a casa. Y por primera vez en días, sentí que todavía había un lugar al que podía regresar. Cuando llegué estaba allí, esperándome. No hizo preguntas, no pidió explicaciones. Solo me abrazó. Y en ese abrazo entendí que el amor no había desaparecido, solo estaba herido. Le conté todo entre lágrimas, entre frases incompletas, entre miedos que nunca había dicho en voz alta. Él me escuchó en silencio con el rostro serio, con una decisión formándose en su mirada. Cuando terminé me dijo algo que me heló la sangre: no voy a dejar que te pase esto sola. Yo quise detenerlo. Quise decirle que no era su problema, que no debía arriesgar su vida por la mía. Pero ya era tarde. Porque cuando alguien ama de verdad, no calcula, actúa. Y su decisión, aunque nacía del amor, iba a empujarnos a un terreno del que ya no podríamos salir sin consecuencias. Esa misma noche me dijo que había hablado con alguien, que había opciones, que existía una forma de protegerme. Yo no pregunté cuál. En el fondo sabía que cualquier opción implicaba un sacrificio mayor. Dormí poco con la sensación de estar caminando hacia algo irreversible. Y al amanecer, mientras el sol entraba por la ventana, comprendí que el amor, cuando se mezcla con el miedo, se convierte en una fuerza peligrosa. Si crees que lo peor ya pasó, te equivocas. Porque la decisión que tomamos ese día cambió nuestras vidas de una manera que ninguno pudo prever. Al mediodía nos sentamos frente a frente. Él habló con calma, pero con una firmeza que no admitía dudas. Me dijo que había una solución rápida, una forma de estabilizar mi situación legal, de ganar tiempo, de evitar que todo se derrumbara. Yo lo miraba sin entender, hasta que pronunció las palabras que me dejaron sin aire: matrimonio. No por amor, dijo, sino por protección. Por estrategia. Por necesidad. Sentí que el mundo se detenía. El matrimonio era una palabra demasiado grande, demasiado definitiva, demasiado cargada de significado. Yo lo amaba, sí, pero no así. No por miedo. No por supervivencia. No como un salvavidas lanzado en medio de una tormenta. Y sin embargo también sabía que esa podía ser la única salida. Me levanté y caminé por la casa sin rumbo, tratando de ordenar mis pensamientos. Cada pared, cada mueble, cada espacio guardaba recuerdos de nosotros, de lo que habíamos sido antes de que la realidad nos alcanzara.
Pensé en aceptar, en decir que sí, en asegurarme un futuro. Pensé en decir que no, en irme, en desaparecer como había llegado. Y en ese conflicto interno, supe que cualquier decisión iba a costarme algo que no estaba preparada para perder. El dilema me acompañó como una sombra durante días. Dormía poco, comía menos y cada vez que cerraba los ojos veía la misma escena, yo diciendo sí por miedo, yo diciendo no por amor propio, y en ambos casos perdiendo algo. Porque había llegado a un punto donde no existía una decisión limpia. Todas tenían consecuencias, todas exigían una renuncia. El matrimonio, aunque sonara como una solución, también era una mentira. Y yo ya había vivido demasiados años escondiéndome detrás de mentiras pequeñas para aceptar una tan grande. Él no me presionó. Me dio tiempo. Me dijo que entendía mis dudas, que no quería forzar nada. Pero su calma solo hacía que la carga fuera más pesada. Porque ahora la decisión era mía. Yo tenía el poder de salvarme, o de hundirnos a los dos. Y ese poder me daba miedo. Pensé en mi familia, en mi país, en la mujer que había sido antes de cruzar la frontera. Pensé en todo lo que había sacrificado por llegar hasta ahí, en todo lo que todavía podía perder. Y por primera vez, me pregunté si realmente valía la pena quedarse. Una noche salí a caminar sin rumbo. Necesitaba aire, necesitaba distancia, necesitaba recordar quién era sin él. Caminé por calles que no conocía, escuchando idiomas que no entendía, sintiéndome más extranjera que nunca. Y en esa soledad comprendí algo que me dolió aceptar, yo no quería quedarme a cualquier precio. No quería vivir con miedo, ni depender de un papel para sentirme segura. Quería una vida digna, aunque eso significara empezar de nuevo. Y esa claridad, aunque liberadora, también era devastadora. Cuando regresé, él estaba sentado en la sala, esperándome. Me miró y supo, sin que yo dijera nada, que algo había cambiado. Me senté frente a él y respiré hondo. Le dije que lo amaba, que eso era verdad, pero que no podía casarme así. Que no podía construir una vida sobre el miedo. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda, pero no discutió. No me pidió que cambiara de opinión. Solo asintió. Y en ese gesto entendí que el amor también sabe respetar, incluso cuando duele. Esa noche lloramos juntos. No por lo que había pasado, sino por lo que no iba a ser. Por la vida que habíamos imaginado y que ahora se desvanecía. Nos abrazamos como dos personas que saben que están viviendo un final, aunque todavía no se atrevan a pronunciarlo. Y mientras lo hacía, sentí una paz extraña, como si por primera vez estuviera siendo fiel a mí misma. Porque había elegido no huir de mí, aunque eso significara perderlo. Pero la historia no terminó ahí. Porque cuando crees que ya tomaste la decisión más difícil, la vida siempre te presenta una prueba final. 2 días después, recibí otra llamada del abogado. Esta vez, su voz era más grave. Me dijo que el caso se estaba complicando, que había una posibilidad real de que tuviera que salir del país mientras se resolvía todo. No era una orden, todavía no, pero era una advertencia. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Porque ahora el tiempo ya no era un aliado, era un enemigo. Colgué y me quedé mirando la pared durante minutos. Pensé en empacar, en irme en silencio, en desaparecer sin despedidas, como había hecho tantas veces en mi vida. Pensé en decirle a él, en mirarlo por última vez, en explicarle que no era su culpa. Y por primera vez, la idea de irme no me dio miedo. Me dio tristeza, sí, pero también una sensación de cierre. Como si mi historia en ese país estuviera llegando a su final natural. Esa noche me senté en la cama y empecé a guardar mis cosas. Pocas, simples, livianas. Porque uno aprende a vivir con poco cuando sabe que todo puede perderse en cualquier momento. Y mientras doblaba la ropa, entendí que el amor no siempre te da raíces. A veces solo te enseña a despedirte. Empaqué en silencio como si el ruido pudiera despertar un dolor que todavía no estaba lista para enfrentar. Cada objeto que guardaba en la maleta era un recuerdo, un pedazo de la vida que había construido en ese lugar sin darme cuenta. No tenía muchas cosas, pero cada una pesaba más de lo que parecía. Porque no era solo ropa o papeles, era la prueba de que yo había vivido ahí, de que había amado, de que había soñado con quedarme. Y ahora, todo cabía en una maleta pequeña, como si la vida pudiera resumirse en unos pocos kilos.
Cuando terminé, me senté en la cama y miré alrededor. La habitación estaba vacía, pero no era tristeza lo que sentía. Era una calma extraña, como la que llega después de tomar una decisión irreversible. Yo no sabía si me iría al día siguiente o si todavía había tiempo, pero por primera vez desde que crucé la frontera, sentí que estaba eligiendo algo por mí, no por miedo, no por necesidad, no por amor. Solo por dignidad. Él tocó la puerta poco después. Entró despacio como si temiera interrumpir algo sagrado. Miró la maleta y entendió sin palabras. Se sentó a mi lado y no dijo nada durante un largo rato. No necesitábamos hablar. Todo estaba dicho. Yo le tomé la mano, y ese gesto simple contenía todo: agradecimiento, despedida, amor, perdón. Cuando finalmente habló, su voz era suave, quebrada. Me dijo que lamentaba no haber podido protegerme. Yo le respondí que nadie me debía protección, que yo había elegido ese camino, y que también había elegido amar, aunque eso me hubiera costado tanto. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. No por distancia, sino por respeto. Había algo que necesitaba quedarse intacto sin mezclarse con la despedida. Y mientras cerraba los ojos, pensé en todas las personas que llegan a un país nuevo creyendo que el trabajo es el único sacrificio, sin saber que el corazón también paga impuestos. Porque emigrar no es solo dejar una tierra, es aprender a soltar versiones de uno mismo que nunca vuelven. A la mañana siguiente me levanté temprano. Me bañé, me vestí, me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había llegado. Era más cansada, sí, pero también más consciente. Más triste, pero más fuerte. Tomé la maleta, respiré hondo y salí de la habitación. Él estaba en la cocina, preparando café, como el primer día. Nos miramos y sonreímos, una sonrisa pequeña, honesta, sin promesas. Caminamos hasta la puerta juntos. No hubo discursos, ni lágrimas exageradas, ni escenas. Solo un abrazo largo, profundo, de esos que se quedan en el cuerpo mucho después de que termina. Cuando me solté, supe que esa era la última vez que lo vería en ese lugar, en esa vida. Abrí la puerta, sentí el aire frío en el rostro y di un paso afuera. Y en ese instante, sin mirar atrás, entendí que el amor no siempre te da un hogar, pero siempre te cambia para siempre. Si esta historia te está tocando el corazón, quédate conmigo, porque lo que ocurrió después de esa despedida no solo me transformó a mí, sino que me obligó a enfrentar la verdad más dura de todas: a veces para salvarte tienes que perderlo todo. Creí que la despedida sería el final del dolor. Que al cerrar esa puerta, todo lo demás se ordenaría solo, como si el sufrimiento tuviera un límite claro. Pero no fue así. Lo que vino después fue más profundo, más silencioso y más transformador. Porque perder un amor no siempre te deja vacío, a veces te obliga a mirarte de frente por primera vez, sin excusas, sin refugios, sin nadie que te salve. Y fue en ese momento, cuando caminé sola con una maleta en la mano, que entendí que mi historia apenas estaba comenzando. Quédate conmigo hasta el final de esta parte, porque el camino que tomé después de esa despedida me llevó a lugares que nunca imaginé, y cada paso me enseñó una verdad que puede cambiar la forma en que ves el amor, la pérdida y la libertad. Salí de la casa sin mirar atrás, pero no porque fuera fuerte, sino porque sabía que si lo hacía, no podría seguir caminando. El aire frío me golpeó el rostro y me recordó que estaba sola en un país que nunca fue mío. La maleta pesaba, pero no tanto como el silencio que me acompañaba. Caminé sin rumbo durante varios minutos, sin saber exactamente a dónde iba, solo sabiendo que no podía quedarme. Cada paso era una mezcla de alivio y tristeza, de miedo y determinación. Porque cuando uno se va, no siempre huye, a veces se salva. Tomé un autobús hacia el centro de la ciudad. Me senté junto a la ventana y miré los edificios pasar, altos, indiferentes, iguales a los que había visto 1000 veces, pero que ahora parecían extraños. Nadie sabía lo que estaba dejando atrás. Nadie sabía lo que me costaba respirar. Y esa invisibilidad, que antes me había protegido, ahora me hacía sentir más sola que nunca. Pero también me daba una libertad nueva: nadie esperaba nada de mí, nadie me debía nada, nadie podía perderme. Llegué a una estación pequeña y me bajé sin pensarlo. Caminé por calles desconocidas con nombres que no sabía pronunciar, hasta encontrar una pensión vieja con un cartel de habitaciones disponibles. No era un lugar bonito, ni cómodo, ni seguro, pero era lo único que podía pagar sin hacer preguntas.
Pagué por una semana y subí a un cuarto estrecho con una cama, una mesa y una ventana que daba a un muro gris. Cerré la puerta y me dejé caer en la cama. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que ser fuerte para nadie. Y lloré. Lloré hasta quedarme vacía. Los días siguientes fueron lentos, pesados, silenciosos. Me levantaba temprano, salía a buscar trabajo, volvía cansada, comía poco y dormía mal. Nadie me preguntaba cómo estaba, nadie me esperaba, nadie me llamaba. Y en esa rutina dura empecé a descubrir algo que me sorprendió: el dolor, cuando se vive solo, también puede ser claro. No había confusión, no había expectativas, no había promesas rotas. Solo yo y mi vida, frente a frente. Pero lo que ocurrió una semana después cambió completamente el rumbo de mi historia, y me obligó a enfrentar algo que había evitado durante años. Una tarde, al regresar a la pensión, encontré una carta bajo la puerta. No tenía remitente. La abrí con el corazón acelerado, pensando que podía ser cualquier cosa. Era una notificación oficial. La leí una vez, dos, tres, sin entender del todo. Solo una frase se repetía en mi mente: tenía que presentarme ante una oficina gubernamental. Sentí que las piernas me temblaban. Porque aunque ya no estaba en aquella casa, el pasado seguía persiguiéndome. Me senté en la cama con la carta en la mano, respirando despacio, tratando de no entrar en pánico. Pensé en no ir, en desaparecer, en moverme otra vez. Pero también sabía que huir ya no era una opción. Había huido toda mi vida. Y esta vez algo dentro de mí pedía que me quedara, que enfrentara, que resistiera. No por amor, no por miedo, sino por mí. El día de la cita llegó demasiado rápido. Me vestí con la ropa más discreta que tenía, como si eso pudiera hacerme invisible, y caminé hasta la oficina con el corazón golpeándome el pecho. El edificio era gris, impersonal, lleno de gente esperando, todos con la misma expresión de incertidumbre. Me senté y miré mis manos, tratando de no pensar en todo lo que podía perder. Porque en ese lugar, el tiempo se mide en decisiones que otros toman por ti. Cuando me llamaron, entré en una sala pequeña. Un hombre detrás de un escritorio revisó mis papeles sin mirarme. Hizo preguntas, anotó cosas, habló con un tono neutro, profesional, como si mi vida fuera solo un archivo más. Yo respondía lo justo, con la voz firme por fuera y el miedo desbordándose por dentro. Y mientras hablaba, me di cuenta de algo doloroso: ya no estaba defendiendo una historia de amor, ni una vida compartida. Estaba defendiendo mi derecho a existir, a quedarme, a no ser borrada. Al salir, no tenía respuestas claras. Solo más dudas, más espera, más incertidumbre. Me dijeron que debía aguardar una notificación, que podía tomar semanas, incluso meses. Caminé de regreso a la pensión con una sensación de vacío que no conocía. Porque el amor había sido una tormenta, pero esto era un desierto. Y el desierto no grita, no duele de golpe. Desgasta. Los días se convirtieron en semanas. Encontré trabajo limpiando oficinas por la noche, un trabajo duro, mal pagado, pero que no hacía preguntas. Dormía poco, comía lo justo, hablaba con nadie. Y en esa soledad, empecé a cambiar. Dejé de pensar en el cada día. Dejé de imaginar finales alternativos. Empecé a pensar solo en sobrevivir, en pagar la habitación, en llegar al día siguiente. Y esa simplicidad, aunque triste, también me dio una fuerza que no sabía que tenía. Pero cuando la vida parece haberse reducido a lo mínimo, suele aparecer algo que te obliga a mirar más allá. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Una noche, al terminar mi turno, una compañera me invitó a tomar un café. Dudé. Hacía meses que no hablaba con nadie fuera de lo necesario. Pero acepté. Nos sentamos en un lugar pequeño, casi vacío, y por primera vez en mucho tiempo, hablé de mí. No de mi historia de amor, no de mis papeles, sino de quién era antes de todo eso. Y mientras hablaba, sentí que algo se abría dentro de mí. Porque había olvidado que yo existía más allá del miedo. Esa conversación fue el inicio de algo inesperado. Empecé a conocer gente, a reírme, a sentirme parte de algo, aunque fuera pequeño. No era felicidad, no todavía, pero era vida. Y en ese espacio nuevo comencé a entender que tal vez el amor no era el centro de mi historia, sino solo una parte. Que mi identidad no estaba atada a nadie más, y que perder a alguien no significaba perderme a mí.
Un día, al volver a la pensión, encontré un mensaje en el teléfono. Era de él. Mi corazón se aceleró de inmediato. Habían pasado semanas sin saber nada, y su nombre en la pantalla me hizo temblar. No abrí el mensaje de inmediato. Me senté, respiré y me pregunté si estaba lista. Porque sabía que al hacerlo, algo dentro de mí iba a moverse otra vez. Me quedé mirando el teléfono durante varios minutos, como si ese pequeño objeto contuviera una bomba a punto de explotar. Su nombre brillaba en la pantalla, y con él todos los recuerdos que había intentado guardar en silencio. No era solo un mensaje. Era una puerta que se abría hacia una vida que yo había decidido dejar atrás. Lo sabía, si lo leía, nada volvería a ser igual. Pero también sabía que no podía fingir que no existía. Abrí el mensaje con el corazón acelerado. No era largo. Solo decía que quería saber si estaba bien, que había pensado mucho en mí, que necesitaba hablar. No pedía nada, no exigía nada. Y eso lo hacía aún más difícil. Porque el amor, cuando no exige, desarma. Dejé el teléfono sobre la mesa y caminé por la habitación como si el movimiento pudiera ordenar mis pensamientos. No quería volver atrás, pero tampoco podía ignorarlo. Y en ese conflicto interno entendí que las despedidas no siempre terminan cuando creemos. Pasaron 2 días antes de que respondiera. Y cuando lo hice fue con una sola frase: estoy bien. No era verdad, pero era suficiente. Su respuesta llegó rápido. Me pidió que nos viéramos, solo para hablar. Dijo que no quería complicar nada, que respetaría mi decisión. Y aún así, aceptar significaba arriesgar la estabilidad frágil que había construido. Pero rechazarlo significaba dejar una historia sin cierre. Y yo ya estaba cansada de huir. Nos encontramos en un café pequeño, lejos de todo lo que habíamos compartido. Cuando lo vi entrar, sentí que el tiempo se doblaba. No estaba diferente, pero yo sí. Me levanté, nos abrazamos con torpeza, como 2 personas que ya no saben dónde colocar las manos. Nos sentamos, pedimos café, y durante unos minutos hablamos de cosas simples, casi insignificantes. Pero debajo de cada palabra había un océano de cosas no dichas. Me contó que había pensado mucho, que se había dado cuenta de cuánto había cambiado su vida desde que yo me fui. Que el silencio en la casa era ahora más grande que antes, que el trabajo ya no lo distraía. Yo lo escuchaba con el corazón apretado, porque sabía que ese tipo de confesiones solo reabren heridas. Pero también me habló de algo más, de culpa. De haber querido salvarme sin preguntarme si yo quería ser salvada. Y esa frase, dicha con humildad, me tocó más de lo que esperaba. Yo le hablé de mi nueva vida, de la pensión, del trabajo, de la gente que había conocido. No le hablé del miedo, ni de las noches en vela, ni de la notificación oficial. No quería volver a ese lugar. Y cuando el café se terminó, supimos que había llegado el momento de despedirnos otra vez. Pero esta despedida era distinta. No había reproches, no había urgencia. Solo una tristeza tranquila, madura, que aceptaba lo que fue y lo que no pudo ser. Pero justo cuando creí que ese encuentro cerraba definitivamente nuestra historia, algo inesperado ocurrió. Al salir del café, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Contesté sin pensar, y una voz formal me pidió que confirmara mi identidad. Era de la oficina gubernamental. Me dijeron que había novedades en mi caso, que debía presentarme al día siguiente. Sentí que el mundo se detenía. Lo miré, él lo notó y supo que algo no estaba bien. No dije nada. Solo asentí y me despedí. Pero mientras me alejaba, supe que esa llamada iba a cambiarlo todo. Esa noche no dormí. Pensé en todas las posibilidades, en todos los finales, en todas las versiones de mí misma que podían desaparecer al amanecer. Y comprendí algo que nunca había querido aceptar: el amor me había cambiado, sí, pero ahora era el miedo el que me estaba obligando a crecer. Y esa lección, aunque dura, era necesaria. El amanecer llegó sin aviso, como si la noche hubiera decidido abandonarme antes de que yo pudiera descansar. Me levanté con el cuerpo pesado y la mente acelerada. No sabía qué me esperaba, pero sí sabía que ya no podía seguir postergando el enfrentamiento con mi propia historia. Me vestí despacio, tomé los papeles, respiré hondo y salí. Cada paso hacia la oficina era una despedida posible.
El edificio me recibió con la misma frialdad que la primera vez, pero esta vez yo no era la misma. Me senté, esperé y cuando me llamaron entré sin temblar. El funcionario que me atendió tenía una carpeta más gruesa que la anterior. Habló con voz firme, sin rodeos. Me explicó que mi caso había sido revisado, que se habían detectado errores en los documentos presentados por terceros, no por mí, y que eso había generado una confusión legal. No entendí todo, pero una frase quedó clara: no era culpable. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Pero antes de que pudiera respirar aliviada, añadió algo más. Dijo que a pesar de eso mi situación seguía siendo irregular y que tenía dos opciones: iniciar un proceso largo de regularización o salir del país voluntariamente para evitar sanciones futuras. La decisión era mía. Y por primera vez, la vida no me estaba empujando, me estaba preguntando. Salí de allí con una sensación extraña. No era alivio, no era miedo. Era responsabilidad. Porque ahora la decisión ya no dependía del amor, ni de él, ni de nadie más. Dependía de mí. Caminé por la ciudad durante horas, pensando en todo lo que había vivido, en lo que había perdido, en lo que había ganado sin darme cuenta. Y mientras caminaba me di cuenta de algo esencial: ya no estaba huyendo. Estaba eligiendo. Y cuando crees que la decisión final está clara, la vida siempre te presenta una última prueba. La mía llegó esa misma noche. Al regresar a la pensión, encontré a él esperándome en la entrada. Mi corazón dio un salto, pero ya no era el mismo salto de antes. Era más tranquilo, más consciente. Me dijo que había recibido una llamada del abogado, que sabía que yo había ido a la oficina, que necesitaba saber qué iba a pasar. Lo miré y por primera vez no sentí miedo de decir la verdad. Le conté todo sin filtros, sin evasivas, sin protección. Le dije que tenía que decidir si me quedaba o me iba, y que esa decisión no dependía de él. Él escuchó en silencio. Cuando terminé me dijo algo que me sorprendió: que me apoyaría en cualquiera de las dos decisiones, pero que no podía prometerme quedarse si yo decidía quedarme. Sus palabras no eran duras, eran honestas. Y esa honestidad, aunque dolía, me dio paz. Porque ya no había ilusiones, solo respeto. Y el respeto, cuando llega después del amor, es una forma de cierre. Nos sentamos en la entrada de la pensión, como dos desconocidos que se conocen demasiado. Hablamos de nuestras vidas, de nuestros errores, de lo que habíamos aprendido. No lloramos. No discutimos. Solo aceptamos. Y cuando se levantó para irse, supe que esa despedida sí era definitiva. No porque no nos quisiéramos, sino porque ya no nos necesitábamos para existir. Esa noche me senté en la cama con una claridad que nunca había tenido. Miré la maleta que aún no había deshecho y entendí que no era una amenaza, sino una opción. Y por primera vez desde que había llegado a ese país, sentí algo parecido a libertad. Me senté frente a la maleta como si fuera un espejo. Todo lo que había sido en los últimos años estaba ahí dentro, comprimido, doblado, listo para moverse otra vez. Pero esta vez no sentía urgencia. No sentía miedo. Sentía una calma extraña, nueva, casi desconocida. Porque por primera vez la decisión no venía de la necesidad, sino del deseo. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Pensé en quedarme. En empezar un proceso largo, incierto, cansado. Pensé en construir una vida sin esconderme, sin depender de nadie, sin vivir con el corazón encogido. Pero también pensé en lo que había perdido en ese camino: la ligereza, la espontaneidad, la mujer que era antes de aprender a sobrevivir. Y comprendí que quedarse no siempre es avanzar. A veces es solo resistir. Pensé en irme. En volver a empezar, otra vez, en otro lugar, con menos miedo y más verdad. Pensé en mi familia, en mi idioma, en mi nombre dicho sin acento. Pensé en todo lo que había aprendido y en todo lo que podía construir sin tener que justificar mi existencia. Y mientras lo pensaba, algo dentro de mí se acomodó. Como si todas las piezas por fin encajaran. Tomé la decisión en silencio, sin drama, sin lágrimas. Decidí irme. No como una derrota, sino como un acto de respeto hacia mí misma. Porque yo no quería una vida construida a medias, ni un amor condicionado por el miedo, ni una libertad prestada. Quería algo completo, aunque empezara desde cero. A la mañana siguiente compré un boleto.
No le dije a nadie. No por rencor, sino por cuidado. Hay decisiones que necesitan silencio para ser firmes. Volví a la pensión, guardé las pocas cosas que faltaban, dejé la llave en la recepción y salí. Caminé con la maleta liviana, pero el corazón lleno. Y mientras avanzaba, sentí que cada paso era un cierre, pero también una apertura. Pero la vida aún no había terminado de enseñarme. Porque cuando crees que todo está resuelto, aparece una última lección, la más difícil de todas. En el aeropuerto, mientras esperaba el vuelo, vi parejas despidiéndose, familias abrazándose, personas corriendo para no perder conexiones. Nadie sabía que yo estaba dejando atrás una vida entera. Me senté cerca de la ventana y miré los aviones despegar. Y en ese momento sentí algo que no esperaba, gratitud. Gratitud por el amor que había dolido, por el miedo que me había despertado, por la pérdida que me había obligado a crecer. Porque sin todo eso, yo no sería quien era ahora. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de él. No lo abrí de inmediato. Lo miré, respiré hondo y lo abrí. Solo decía, gracias por haber existido en mi vida. No respondí. No porque no quisiera, sino porque ya no era necesario. Algunas historias no necesitan epílogo. Ya habían cumplido su propósito. Cuando llamaron a abordar, me levanté con una sonrisa pequeña, serena. Caminé hacia la puerta sabiendo que estaba cerrando un ciclo. Y justo antes de entrar, miré atrás por última vez. No buscando a nadie, sino despidiéndome de la versión de mí que había sobrevivido ahí. Y con ese gesto, dejé de ser la mujer que huyó para convertirme en la mujer que eligió. El avión despegó con una sacudida suave, casi imperceptible, pero dentro de mí algo se desprendió con fuerza. Miré por la ventanilla cómo la ciudad se hacía pequeña, cómo las luces se convertían en puntos lejanos, y sentí que estaba dejando atrás no solo un lugar, sino una versión entera de mi vida. No lloré. No sonreí. Solo respiré. Porque a veces la paz llega sin emoción, como un descanso profundo después de una batalla larga. Durante el vuelo pensé en todo lo que había vivido. En el miedo, en el amor, en la culpa, en la esperanza. Pensé en cómo había llegado a ese país creyendo que el trabajo era el sacrificio, sin saber que lo que más dolería sería aprender a soltar. Y mientras lo pensaba, entendí que ninguna experiencia había sido en vano. Todo me había llevado a ese momento exacto, a ese punto donde ya no necesitaba correr. Cuando aterricé, el aire era distinto. No mejor, no peor, solo distinto. Bajé del avión con una sensación extraña, estaba en un lugar familiar, pero yo ya no era la misma. Caminé por el aeropuerto escuchando mi idioma, viendo rostros parecidos al mío, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí extranjera. Pero tampoco me sentí completamente en casa. Y eso estaba bien. Porque había aprendido que el hogar no es un lugar fijo, sino un estado interno. Los primeros días fueron difíciles. Volver nunca es tan sencillo como uno imagina. La gente había cambiado, las calles eran más pequeñas, los recuerdos más intensos. Todos me preguntaban por qué había vuelto, y yo no sabía qué responder. Decir la verdad era demasiado largo. Así que sonreía y decía que era momento. Y en esa palabra, momento, cabía todo. Empecé de nuevo. Busqué trabajo, retomé relaciones, reconstruí rutinas. No fue fácil, pero tampoco imposible. Había algo distinto en mí, ya no me sentía menos, ni invisible, ni en deuda. Había amado, había perdido, había elegido. Y esa experiencia me daba una fuerza silenciosa que nadie podía quitarme. Porque el amor que me había roto también me había enseñado a sostenerme sola. Pero el verdadero cambio no se dio afuera, sino dentro. Y fue ahí donde ocurrió lo más importante de toda esta historia. Una noche sentada sola en mi habitación, me miré al espejo y me reconocí. No como la mujer que se fue ni como la que regresó, sino como la que había atravesado el miedo y había salido del otro lado. Comprendí que el amor no había sido un error, ni una distracción, ni una debilidad. Había sido un maestro. Y como todo maestro había sido duro, exigente y profundamente transformador. Empecé a escribir. No para olvidar, sino para entender. Escribía sobre lo vivido, sobre lo sentido, sobre lo que había aprendido. Y mientras escribía, algo se ordenaba dentro de mí.
Porque contar la historia era una forma de cerrarla, pero también de darle sentido. Y en ese acto descubrí que mi voz era más fuerte de lo que creía. Los meses pasaron y con ellos, la herida se volvió cicatriz. Ya no dolía al tocarla. Solo recordaba que había existido. Y esa cicatriz, lejos de avergonzarme, se convirtió en un recordatorio de mi valentía. Porque amar también es un acto de coraje. Y soltar, aún más. Con el paso del tiempo, dejé de pensar en la historia como una pérdida y empecé a verla como un punto de inflexión. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque ya no me dolía mirar atrás. El amor había dejado de ser una herida abierta para convertirse en memoria, y la memoria, cuando se acepta, deja de doler. Aprendí que no todas las historias llegan para quedarse, pero todas llegan para enseñarte algo. Y esa, sin duda, me había enseñado a elegir. Un día, mientras caminaba por una calle conocida, me di cuenta de que ya no buscaba su rostro entre la gente. Ya no me preguntaba qué habría pasado si me hubiera quedado, si hubiera dicho que sí, si hubiera aceptado el miedo como forma de vida. Esas preguntas habían perdido fuerza. Porque había comprendido que el amor que depende de condiciones no es refugio, es prisión. Y yo, sin darme cuenta, me había liberado. Empecé a sentir algo nuevo, gratitud sin nostalgia. Podía recordar sin dolor, hablar sin nudo en la garganta, sonreír sin tristeza. Y eso fue la señal más clara de que había sanado. Porque sanar no es olvidar, es poder mirar sin desear volver. Y ese fue el verdadero final de mi historia con él, aunque no hubiera un adiós formal, aunque no hubiera palabras finales. Pero la vida, cuando cree que ya aprendiste lo suficiente, te pone frente a una última pregunta: ¿qué harás ahora con todo lo que sabes? Fue entonces cuando entendí que esta historia no se trataba solo de amor, ni de inmigración, ni de pérdidas. Se trataba de identidad. De aprender quién eres cuando ya no tienes a nadie que te sostenga. De mirarte sin adornos, sin excusas, sin miedo. Y al hacerlo descubrí que ya no necesitaba que nadie me eligiera. Porque yo ya me había elegido. Comencé a ayudar a otras personas que vivían situaciones parecidas a la mía. Escuchaba sus historias, sus miedos, sus decisiones imposibles. Y en cada una de ellas me veía reflejada. No para revivir el dolor, sino para recordar que no estaban solas. Que sobrevivir también es una forma de victoria. Y que amar no siempre es quedarse, a veces, amar es saber irse a tiempo. Y mientras acompañaba a otros, mi propia historia se cerraba en silencio, con respeto, con dignidad. No hubo reconciliación, ni regreso, ni promesas tardías. Solo una verdad profunda: el amor me cobró un precio alto, sí, pero también me dio algo que nunca había tenido antes: libertad. Quédate conmigo porque en la parte 04 descubrirás cómo esta historia, que comenzó como un sacrificio, terminó transformándose en un propósito. El último capítulo no es un final, sino el inicio de algo que nunca imaginé, y que quizás también te haga mirar tu propia vida con otros ojos. Hay historias que solo se entienden cuando terminan. No porque el dolor desaparezca, sino porque el sentido finalmente aparece. Durante mucho tiempo pensé que el amor había sido un error, una distracción que me costó demasiado. Pero el tiempo, ese maestro silencioso, me mostró algo distinto: nada de lo que me pasó fue en vano. Cada pérdida, cada despedida, cada noche de miedo estaba construyendo algo que yo todavía no podía ver. Y fue cuando dejé de huir de mi historia que descubrí por qué había tenido que vivirla. Quédate hasta el final, porque en esta última parte descubrirás cómo una historia que nació del sacrificio se convirtió en el inicio de una vida con propósito. Lo que aprendí después puede cambiar la forma en que miras tus propias pérdidas. Volví a leer mis escritos una noche cualquiera, sin intención de nada, solo para recordar. Y al hacerlo comprendí que ya no dolían. Las palabras que antes me hacían llorar ahora me hablaban con calma. Ya no era una mujer rota contando una historia, sino una mujer completa entendiendo su pasado. Y esa diferencia era inmensa. Porque sanar no es borrar lo vivido, sino mirarlo sin querer cambiarlo. Empecé a compartir algunos textos con otras personas. Primero con amigos, luego con conocidos, y sin darme cuenta, con extraños que se veían reflejados en mis palabras. Me escribían para decirme que no se sentían tan solos, que alguien por fin había puesto en palabras lo que ellos no sabían decir. Y ahí entendí que el dolor, cuando se transforma, puede convertirse en puente.
Que una historia personal puede volverse colectiva. Y que mi pasado ya no era solo mío. Los encuentros con esas personas se volvieron frecuentes. Conversaciones largas, silencios compartidos, miradas que decían, yo también pasé por eso. Y cada vez que escuchaba una historia, sentía que algo se cerraba dentro de mí. Porque ayudar a otros era también ayudarme a mí. Y mientras escuchaba comprendí que todos cargamos pérdidas invisibles, que todos estamos aprendiendo a soltar algo, a alguien, alguna versión de nosotros mismos. Pero lo más sorprendente fue descubrir que mi historia todavía tenía una última vuelta, una que no esperaba y que cambiaría todo otra vez. Un día, recibí un mensaje que no esperaba. No era de él. Era de una mujer que decía haber leído uno de mis textos. Me contó que estaba a punto de dejar su país, que tenía miedo, que no sabía si estaba tomando la decisión correcta. Me pidió que le dijera la verdad, no la versión bonita, sino la real. Le respondí con honestidad, le dije que emigrar duele, que amar lejos duele, que perder duele, pero que quedarse en un lugar donde no eres tú también duele. Y que ninguna decisión es fácil, pero todas te enseñan algo. Esa respuesta, que escribí sin pensarlo, me mostró que yo ya no hablaba desde la herida, sino desde la experiencia. Y en ese momento supe que había encontrado algo que no buscaba, propósito. No era fama, no era reconocimiento. Era sentido. Porque la historia que me había costado tanto ahora servía para iluminar el camino de otros. Y esa revelación, suave pero profunda, marcó el inicio de mi verdadero final. El mensaje de aquella mujer fue el primero de muchos. Llegaron otros de distintos lugares con historias diferentes, pero con el mismo miedo en el fondo, el miedo de elegir y equivocarse, de amar y perder, de irse y no volver a ser el mismo. Y cada vez que respondía, sentía que algo dentro de mí se acomodaba. Porque ya no estaba hablando desde la herida abierta, sino desde la cicatriz. Y una cicatriz no sangra, pero recuerda. Empecé a reunirme con pequeños grupos. No como experta, no como guía, sino como alguien que había pasado por ahí. Hablábamos de pérdidas, de decisiones, de fronteras visibles e invisibles. Y en esos encuentros descubrí que todos llevamos una maleta que nadie ve, la maleta de lo que dejamos atrás. Y compartir ese peso lo hacía más liviano. Porque el dolor, cuando se nombra, se transforma. Un día, mientras escuchaba a una mujer contar cómo había dejado a su hijo para buscar un futuro mejor, sentí un nudo en la garganta. No porque me recordara mi historia, sino porque entendí algo nuevo, el amor adopta muchas formas, y no todas son románticas. Algunas son silenciosas, otras son duras, otras parecen egoístas desde fuera, pero por dentro están hechas de pura necesidad. Y esa comprensión me dio una paz que no había sentido antes. Pero justo cuando creí que había encontrado equilibrio, la vida me presentó un último desafío, uno que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Recibí una invitación inesperada para contar mi historia en un lugar público, frente a personas que no conocía. La idea me aterrorizó. Contar lo vivido en privado era una cosa, hacerlo frente a otros, sin protección, era otra muy distinta. Dudé durante días. Pensé en decir que no, en proteger la calma que había construido. Pero algo dentro de mí me empujó a aceptar. Porque entendí que el miedo, cuando se supera una vez, siempre vuelve disfrazado de algo nuevo. La noche del encuentro me temblaban las manos. Miré a las personas sentadas frente a mí y sentí que mi historia ya no me pertenecía. Y eso me dio miedo, pero también libertad. Empecé a hablar despacio, sin dramatismo, sin adornos. Conté la verdad, el amor, el error, la huida, la decisión, el regreso. Y mientras hablaba vi lágrimas, asentimientos, silencios profundos. Porque no estaban escuchando mi historia, estaban escuchando la suya. Cuando terminé hubo un aplauso largo, silencioso, lleno de respeto. Y en ese instante supe que todo había cerrado. Que ya no había cuentas pendientes, ni palabras guardadas, ni finales abiertos. Porque la historia que había empezado con una despedida ahora se convertía en un puente entre personas que nunca se habían visto, pero se reconocían. Salí de ahí con el corazón liviano. No porque todo estuviera perfecto, sino porque ya no había nada que esconder. Y por primera vez entendí que la libertad no es irse, ni quedarse, ni elegir bien. La libertad es poder contar tu historia sin vergüenza. Volví a casa esa noche con una sensación extraña, no de euforia, sino de completud.
Como si algo que había estado abierto durante años por fin se hubiera cerrado con cuidado, sin violencia. Me senté en la cama y me quedé en silencio, escuchando mi propia respiración. Ya no había preguntas urgentes, ni escenas que necesitara reescribir en mi mente. El pasado había dejado de reclamar atención. Y eso, más que cualquier aplauso, era la verdadera victoria. Los días siguientes transcurrieron con una calma nueva. No era felicidad constante, era estabilidad. Una estabilidad que no dependía de nadie, ni de papeles, ni de decisiones ajenas. Empecé a organizar mi vida con una claridad que nunca había tenido. Hice planes pequeños, posibles, reales. Y en esa simplicidad descubrí que la paz no es un gran acontecimiento, sino una suma de momentos que ya no duelen. Pero cuando crees que ya lo has cerrado todo, el pasado siempre encuentra una forma de despedirse correctamente. Y mi despedida final aún estaba por llegar. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles, encontré una fotografía vieja. Era de la casa donde había trabajado, tomada desde afuera, sin personas, sin historia aparente. No recordaba haberla guardado. La miré durante varios minutos, esperando que despertara algo en mí. Pero no lo hizo. No hubo nostalgia, ni rabia, ni tristeza. Solo reconocimiento. Esa casa había sido una etapa, no un destino. Y al entenderlo sentí que algo dentro de mí se soltaba definitivamente. Decidí escribirle. No por necesidad, no por esperanza, sino por cierre. Un mensaje simple, honesto, corto. Le agradecí lo vivido, le deseé paz, le dije que esperaba que estuviera bien. No esperé respuesta. Y eso era lo más importante. Porque ya no necesitaba nada a cambio. Enviar ese mensaje fue como cerrar una puerta con suavidad, sin miedo de que se volviera a abrir. Pasaron días sin respuesta. Y cuando llegó fue exactamente como debía ser, breve, respetuosa, tranquila. Me dijo que también había aprendido, que también había cambiado, que deseaba que yo fuera feliz. Leí esas palabras sin temblar, sin nudo en la garganta, sin recuerdos invasivos. Y en ese momento supe que la historia había terminado de verdad. No por falta de amor, sino por exceso de aprendizaje. Guardé el teléfono, respiré hondo y sonreí. Porque el amor que no se queda también enseña. Y esa lección, aunque costosa, me había convertido en alguien más consciente, más fuerte, más libre. Después de ese último mensaje, algo se acomodó dentro de mí de una forma definitiva. No hubo celebración, ni lágrimas, ni música de fondo. Solo una sensación profunda de orden. Como cuando una habitación que estuvo desordenada durante años finalmente encuentra su lugar. Comprendí que el cierre no siempre llega con un momento dramático, sino con una calma que no necesita explicación. Empecé a mirar mi vida con otros ojos. Las cosas simples adquirieron un valor que antes no tenían. Un café caliente por la mañana, una caminata sin prisa, una conversación honesta. Ya no estaba corriendo hacia nada, ni escapando de nada. Estaba presente. Y esa presencia era el regalo más grande que me había dejado toda la historia. Si crees que el sentido de todo esto era solo personal, espera, porque la última revelación no fue solo para mí. Un día, en una de las reuniones, alguien me preguntó, ¿valió la pena? La pregunta me desarmó. No porque no tuviera respuesta, sino porque nunca la había dicho en voz alta. Me tomé un segundo, respiré y respondí con la verdad, sí, valió la pena, pero no por el final, sino por la persona en la que me convertí. Porque hay dolores que no vienen a destruirte, sino a despertarte. Y mientras hablaba, entendí que esa historia ya no era solo mía. Era de todos los que alguna vez se fueron, amaron, perdieron y siguieron adelante. Era de quienes eligieron quedarse y de quienes tuvieron que irse. Era de quienes aprendieron que el amor no siempre es quedarse, pero siempre es transformarte. Empecé a ver mi experiencia como un mapa, no como una herida. Un mapa que mostraba caminos que nadie quiere recorrer, pero que muchos necesitan atravesar. Y en ese mapa cada error, cada miedo, cada despedida tenía un lugar. Nada había sido inútil. Nada había sido un desperdicio. Todo había sido parte de un proceso mayor que recién ahora podía entender. Una noche, mientras cerraba un cuaderno lleno de notas, sentí una gratitud que me atravesó entera. Gratitud por haber amado sin garantías. Por haber perdido sin destruirme.
Por haber elegido sin esconderme. Porque la vida no me había dado lo que quería, pero sí me había dado lo que necesitaba, conciencia. Me miré al espejo y vi a una mujer distinta. No más fuerte, no más dura, no más fría. Más clara. Más presente. Más viva. Y en esa mirada, supe que la historia estaba lista para ser entregada, para ser soltada, para vivir en otros. Hay finales que no se sienten como un cierre, sino como un comienzo silencioso. El mío llegó una mañana cualquiera, sin aviso, sin música, sin testigos. Me levanté, abrí la ventana y dejé que el aire entrara. No estaba esperando nada. Y en ese gesto simple comprendí que la historia ya no me pertenecía. Había cumplido su ciclo. Había hecho su trabajo. Pensé en la mujer que había cruzado una frontera con miedo, con una maleta vieja y un plan frágil. Pensé en la que había amado sin permiso, en la que había huido, en la que había elegido, en la que había regresado. Todas esas mujeres vivían dentro de mí. Y por primera vez no estaban peleando entre sí. Estaban en paz. Comprendí que el amor no me había fallado. Me había enseñado. Me había empujado a crecer, a mirarme, a respetarme. Y aunque me había cobrado un precio alto, también me había dado algo invaluable, la capacidad de elegir mi vida con conciencia. Porque al final, eso es amar también. Elegir sin miedo. Hoy puedo contar esta historia sin temblar. Puedo mirarla sin querer cambiarla. Puedo agradecerla sin nostalgia. Y esa es la señal más clara de que sané. Porque sanar no es olvidar, es integrar. Y yo integré cada paso, cada error, cada despedida. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Tal vez estás viviendo una decisión difícil, una pérdida, una despedida que todavía duele. Y si esta historia te acompaña, aunque sea un poco, entonces todo valió la pena. Porque las historias no existen solo para ser contadas, sino para ser compartidas cuando alguien más las necesita. Si esta historia resonó contigo, te invito a quedarte en este canal. Aquí compartimos relatos reales, transformadores, que nos recuerdan que incluso las pérdidas más dolorosas pueden convertirse en caminos de regreso a nosotros mismos. Suscríbete, comenta y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar esto hoy. Porque a veces, una historia llega justo cuando más la necesitas.